Te damos gracias por tu gran misericordia, Señor, porque es por tu misericordia que venimos acá y venimos porque nos llenas de alegría y de gozo y venimos a aprender y a estudiar y a conocerte y a amarnos unos a otros y a experimentar el amor fraternal. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas el estudio de tu palabra ahora, que haga y cumpla el propósito para el cual nos la das, porque no es palabra de hombre, es la palabra de Dios, es la palabra tuya que tú nos has dado, y que es palabra viva, y Señor, que avive nuestros corazones, ilumine nuestras mentes, corrija nuestras vidas, nos refresque y fortalezca en tu caminar, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses, y estudiamos el domingo pasado, empezamos a estudiar el capítulo 2. Bueno, ya era el segundo domingo donde estudiamos el capítulo 2, aunque no habíamos cubierto en el primer domingo mucho del capítulo 2. Terminamos en el capítulo 1 y enfatizamos el aspecto de la unidad. La unidad en la iglesia es tan importante, y ahora voy a continuar con el capítulo 2 con los versículos 5 al 11. No creo que lo voy a terminar y no me interesa correr, porque quiero volver a hablar sobre el trasfondo de la importancia de la unidad, que es importante porque es a través de la unidad de que podemos vencer y tener esa batalla espiritual donde Cristo sea glorificado en la iglesia, y también donde el mundo puede entender de que Cristo es el enviado del Padre y que nosotros hemos sido amados por el Padre, así como Jesucristo fue amado por el Padre. Eso nos lo enseña Juan. Entonces la unidad en la iglesia es sumamente importante, pero esa unidad es imposible sin humildad. Y luego Pablo nos habla no solo de que es importante con la humildad, pero el modelo de humildad a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando terminamos el capítulo 1 vemos que Pablo dice, y lo voy a repetir, y yo no me aburro en repetirlo, de hecho son versículos que he memorizado porque son importantísimos, me encantan, me fascinan y son muy importantes para la iglesia. Pero puedes seguir en tu Biblia, Filipenses 1:27, Pablo dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De manera de que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que estás unidos, firmes, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados vuestros adversarios, lo cual es, ¿qué dice? Señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí, que ahora oís que está en mí. Entonces vemos que en estos versículos Pablo habla de la unidad, y dice, comportaos de una manera digna, es decir, comportaos valientemente. El Evangelio tiene poder, el Evangelio no es cualquier cosa, es un mensaje poderoso y además es un mensaje vivo que nos transforma. Entonces Pablo está diciendo, comportaos de una manera digna, valiente. Pablo en Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Nos habla de la valentía, de la fuerza que debemos demostrar como cristianos. Entonces aquí Pablo habla de esa unidad. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De manera que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es una lucha, es una batalla, porque el enemigo trata de impedir el Evangelio, porque es el poder de salvación para todo el que cree. Entonces Pablo dice, no os amedrentéis de vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Sufriendo, dice, a vosotros se ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir, es decir, va a haber sufrimiento. Entonces tenemos que ser valientes, tenemos que estar determinados contra el sufrimiento y las adversidades. Y luego dice, continúa con el concepto de la unidad, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Está hablando Pablo de la unidad, es decir, si hay algún estímulo, y vimos que la palabra ahí era paraklesis, de ahí viene la palabra parácletos, el parácleto, el Espíritu Santo. Bueno, Jesucristo es el primer parácleto, porque Él dice, yo rogaré al Padre y Él los enviará otro consolador, otro parácletos.
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús, ¿cómo no va a haber un consuelo? ¿Cómo no va a haber un estímulo en Cristo? Si Él es Paráclitos, si Él es el que viene a darnos consuelo, fortaleza y guía. Si hay algún consuelo de amor, ¿cómo no va a haber consuelo de amor si Jesús es amor, Dios es amor? Si hay alguna comunión del Espíritu, ¿cómo no va a haber comunión del Espíritu? Si dijo el Señor, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ese Espíritu nos da comunión con Dios y nos da comunión el uno con el otro, para que podamos tener unidad. Si algún afecto y compasión, ¿cómo no va a haber afecto y compasión? Mira la compasión de Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del infierno, porque tuvo compasión de nosotros. Entonces Pablo dice, hacer completo mi gozo. El gozo de Pablo era ver a la iglesia unida, el gozo de Jesucristo es vernos a nosotros unidos, no con un espíritu de conflicto, un espíritu de división. Hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. ¿Cuál amor? El amor a Dios, el amor al prójimo, unidos en espíritu, no unidos en la maldad, unidos en el Espíritu de Dios. La palabra que he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios para que estemos unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Exaltar a Jesucristo. Y luego Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, nada, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No quiere decir que los otros son más valiosos que uno. Dios nos ama a todos igual. Somos valiosos para Dios, cada uno de nosotros. Pero Jesucristo nos consideró más importante que a sí mismo. ¿Cómo? Dejó su reino en el cielo y vino a servirnos. Se enfocó a servirnos. Nosotros fuimos el objeto para el cual Él vivió, para salvarnos y redimirnos. Entonces el Señor nos está diciendo, cada uno de nosotros no viva para sí mismo una vida egoísta, egocéntrica, arrogante. Viva al servicio de otros. Considere las necesidades de otros. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Eso es lo que hemos estudiado en los últimos 2 domingos. Ahora Pablo continúa dándonos el ejemplo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Puedes ver en tu Biblia. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria del Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Aquí hay tanto que no voy a poder terminar hoy este mensaje porque no quiero correr ni quiero cargarlos con demasiado. Pero hemos hablado de la unidad y hemos hablado de la humildad. ¿De qué hemos hablado? De la unidad y de qué? De la humildad. Y ahora vamos a enfocarnos en el ejemplo de humildad, que es muy importante. Porque Pablo dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él es el modelo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y como dijimos el domingo pasado, si nos vamos a comparar con otros, haces mal. No te compares con otros. Tú no conoces el corazón de otros. Tú no conoces las circunstancias de otros. No te pongas arriba, no te pongas debajo. Pero compárate con Jesús. Y cuando tú te compares con Jesús vas a caer de rodillas, reconociendo que no somos nadie y que Él es nuestro modelo que merece toda nuestra admiración. Pero también hemos de seguir su ejemplo. Y nosotros, al poner nuestros ojos en Jesús, vamos a ir siendo transformados por el Espíritu Santo. Porque Pablo lo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria, a su misma imagen como por el Señor el Espíritu. ¿Cómo contemplamos la gloria del Señor como en un espejo? A través de las Escrituras. Todos nosotros con el rostro descubierto. ¿Quién descubre quién nos quita el velo de los ojos? Es Jesucristo al venir a Él.
Y dice, todos nosotros, al venir a Jesús se levanta el velo de tradiciones muertas, el velo del engaño. Todos nosotros con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su imagen, a su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces, me llama la atención que Pablo dice, hay en vosotros esta actitud. ¿Podemos decir actitud? Ahora, cuando me voy a la versión King James y New King James, no dicen actitud, dicen let this mind be in you. Esté esta mente en ti. Y la palabra en el griego es el phroneo, que quiere decir pensar. Es una manera activa de pensar. Y lo que está diciendo Pablo, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, debe ser de la misma manera que Jesucristo vio las cosas. De la misma manera con que Jesucristo interpretó las cosas. Eso es como debemos de ver las cosas. Esa es la verdadera manera de ver las cosas. Esa actitud de la mente, esa manera de considerar las cosas. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, ¿podemos decir eso? Existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios. Podemos decir, no consideró el ser igual a Dios. Algo a que aferrarse. Algo a que aferrarse. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque nos revela unas verdades increíbles. Mira lo que dice, cuando yo vine a Cristo, yo le dije al Señor, cualquier tradición que yo he leído o he practicado, se muere si tu palabra la contradice. Y no voy a abrazar ninguna doctrina que yo he aprendido si no la encuentro en las Escrituras. Y nunca se me olvida que decía, Señor, ¿y si Jesucristo no es Dios? Si Jesucristo no fuera Dios, si la Escritura me dice que no es Dios, dejo de creer que es Dios. Pero ¿sabes qué? Yo leía la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y a lo largo de la Escritura lo único que pude decir es, Señor mío y Dios mío, Jesucristo es Dios en la carne, hermanos. Es Dios en la carne. Es increíble. Y esta es una de las Escrituras que habla de la deidad de Jesucristo. Y es muy importante en el contexto que lo dice. Vamos a hablar sobre ese contexto, pero ahorita vamos a enfocarnos en este aspecto de Jesús, de su deidad, porque dice, el cual en que existía en forma de Dios. Las traducciones en inglés, being in the form of God, teniendo la forma de Dios. Y en el griego es morfeo. Morfeo, forma, la apariencia, lo que uno ve de alguien. Y dice Dios, Theos. De ahí viene teología, el tratado de Dios. De ahí viene teocracia, el gobierno de Dios. Teo, no hay otra manera, es Dios. Y está hablando de, ¿quién puede tener la forma de Dios si no solo Dios? Nadie excepto Dios puede tener la forma de Dios, mi amigo. Y si tienes duda, dice quien, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. ¿Quién puede ser igual a Dios sino Dios? Nadie, ninguna criatura puede ser igual a Dios. Me llama la atención la palabra igual, porque me he ido al griego para ver y confirmar, es que no hay duda. La palabra igual a Dios en el griego es isos, que quiere decir igual, igual en cantidad, igual en calidad, igual en valor. Recordaba yo hasta en geometría el triángulo, rectángulo, isósceles, isósceles, quiere decir iguales los lados, es un triángulo, rectángulo. 90 grados y los dos lados son exactamente iguales el uno al otro y tienen 45 grados con respecto a la hipotenusa. Son exactamente iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados exactamente iguales. Y acá Jesús es igual a Dios, es exacto, la misma naturaleza. Nadie se puede comparar con Dios. Vamos a Isaías 40, 18 al 26. Mira lo que dice la Escritura. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, y el platero le hace cadenas de plata. En otras palabras, la gente que tiene dinero hace el ídolo de fundición de hierro, de cobre, de algún metal no tan caro, y luego lo recubre con oro y le pone cadenitas de plata, todo muy bonito. Y el que no tiene dinero, el que es muy pobre, por tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra
Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. Es decir, hace una estatua de madera, porque no tiene dinero. Unos la hacen de oro, otras de plata, otros de madera. Y luego dice Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina. Tú sabes que los científicos se han dado cuenta que Dios extiende los cielos. Los cielos se están expandiendo. El universo ahora tiene de un extremo al otro, según lo que pueden entender, 90,000 millones de años luz de distancia. Un rayo de luz en un segundo viaja 300,000 kilómetros. En un segundo. Se necesitarían 90,000 millones de años para un rayo de luz para llegar de un extremo al otro extremo del universo. Es inmenso. Es mucho más grande que cuando Dios lo creó, el espacio. No lo que creó adentro, sino el espacio, porque se está expandiendo. Dios extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Quién tiene ese poder? Solo Dios. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Solo Dios tiene el control del universo. Y hace insignificante a los jueces de la tierra. Los presidentes no pueden estar ahí si Dios no lo escoge. Dios permite, Dios hace, Dios obra en el mundo. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, un día los traerá a juicio. Y la tempestad como hojarasca se los lleva. Y luego dice Isaías, ¿a quién pues me haréis semejante? Es Dios hablando. ¿A quién me vas a hacer semejante? Es una tontería agarrar un ídolo y inclinarse a un ídolo. Agarrar a Dios y hacer un ídolo, aunque sea Jesús, y dice, este es Jesús, y te inclinas a un ídolo de madera. ¿A quién me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Es decir, Dios mismo dice, no me puedes comparar con nadie. ¿Y qué dice Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, quien estando en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. La única manera que no puede haber contradicción entre el Antiguo y Nuevo Testamento es únicamente si Jesús es Dios, porque Él es comparado con Dios. Pero no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, y lo vamos a ver. Dios está hablando de que Él es el que creó el universo, el que creó el universo. Pero eso lo dice Juan de Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, Juan declara, en el principio estaba el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y nada de lo que ha sido hecho haya sido hecho si no es por Él. Y el Verbo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y verdad. El Verbo se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces estamos viendo, los testigos de Jehová dicen de que Jesús no es Dios. Una de las escrituras cuando he interactuado con ellos es, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Me dicen, uno. Ok, les digo. En el Evangelio de San Juan, la palabra dice, en el principio estaba el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero ustedes lo han traducido mal. Todas las traducciones a lo largo de la historia dicen, era Dios. Pero ellos han traducido y dicen, era un Dios. Entonces yo les pregunto, si solo hay un Dios verdadero, ¿es Jesús Dios verdadero o Dios falso? Y no te dicen es el verdadero. Y no se atreven a decir que es el falso. ¿Por qué? Porque ellos han puesto por sobre todas las cosas a la organización de ellos. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza. Bendito el hombre que confía en Jehová.
y hace de Jehová su confianza. En esta iglesia, tú tienes que escoger en quién confiar. Y yo creo que tú estás confiando en Dios y en su palabra. En el momento que el que esté enfrente de ti te enseñe algo que no esté de acuerdo a su palabra, tú le pones la fe a su palabra, no al que está enfrente de ti. ¿Podemos decir amén? Esto es lo que nos une, Cristo y su palabra, y nuestra fidelidad a Cristo, no a un hombre que pueda enseñarnos algo equivocado. Claro, vamos a ser fieles en el amor unos a otros, pero no vamos a abrazar doctrinas que van contra la palabra de Dios. Entonces vemos acá de que la palabra nos revela que Jesús es Dios. En Miqueas, en el Antiguo Testamento, menciona que Jesús es Dios, porque en Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Quién existe desde la eternidad? El único que existía en la eternidad pasada era Dios. El único. Y cuando dice sus orígenes, alguno dice, ¿ya ves que Jesús tiene origen? No, la palabra orígenes quiere decir sus salidas. Estudia el hebreo, investiga el significado. Quiere decir cuando Él empezó a mostrarse. Fue desde los días de la eternidad cuando empezó a crear el tiempo y el universo. Desde esos días se mostró el Señor. Isaías menciona que Jesús es Dios. Y dice en Isaías 9:6-7, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dios poderoso. Dios poderoso. Padre eterno, la palabra es Padre de la eternidad. ¿Quién puede ser Padre de la eternidad si no solo Dios? ¿Quién puede ser Dios si no solo Dios? Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de que sobre el trono de David, ese descendiente será un descendiente de David. Y sabemos que la ciudad de donde nació David es Belén, y de ahí nació el Mesías que Miqueas profetizó que iba a nacer en Belén, aquel cuyos orígenes son desde los días de la eternidad. Ve a Isaías 44:6-8. Ahí tenemos otro título. Título que hemos leído de Jesús es, ¿cuál es? Dios. ¿O no leímos que lo menciona el Antiguo y el Nuevo Testamento como Dios? ¿Podemos decir Dios? Lo menciona como Dios, directamente como Dios. Isaías lo menciona como Dios. Isaías lo menciona como Dios. Y Miqueas lo menciona como el eterno. Y el único que puede ser eterno, que viene de la eternidad, es Dios. Y ahora otro título que usa las Escrituras para el Padre, para Dios, para Jehová. ¿Sabe cuál es otro título? Roca. ¿Puede decir roca? Roca. Vea Isaías 44:8, pero empieza con el 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Un momento. Isaías lo declara Dios a Jesús. Miqueas lo declara como aquel que viene de la eternidad. Y si fuera de Dios no hay Dios, Jesús tiene que ser Dios. No hay vuelta a Dios. Simple y sencillamente. Pero, ¿qué otro título tiene además Dios? Dios es un título de esa persona que existe desde la eternidad, de ese ser divino que existe desde la eternidad. Pero ¿cuál es otro título que leemos ahí en el versículo 6? Redentor. ¿Otro título? Rey. ¿Sabe que Jesucristo es nuestro Redentor? Él nos redimió de nuestros pecados, ¿cierto?
¿Saben que Él es rey? Él es rey de reyes y señor de señores. Va hacia Apocalipsis 19. No todo rey es Dios. Este es un título, rey es un título, pero no es exclusivo. No es exclusivo de Dios. Hay reyes que gobiernan este mundo. Hay reyes que gobiernan este mundo. Y hay señores que gobiernan en este mundo. Pero Redentor solo hay uno, que es Dios. Y Jesucristo es nuestro Redentor. Pero veamos acá. Yo soy el primero y yo soy el último. Ahí sí, nadie me lo mencionó. Pero ese título solo le pertenece a Dios. ¿Sí me oyeron? El título de primero y último solo le pertenece a Dios. Yo soy el primero. ¿Hay alguien antes que Él? ¿Hay alguien después de Él? Cuando Él habla, esa es la primera palabra. Él habló el universo en existencia. Y cuando Él dice, mi amigo, ninguna otra palabra viene después de Él. Su palabra es final, su decisión es final. Él es el primero y el último. Él es el... ¿Quién es Él? El primero y el último. Y hay otro título. Roca. ¿Puede decir roca? Mire el versículo 8. No tembléis ni teméis. No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Quiere decir que el término roca, la Biblia solo la aplica ¿a quién? ¿A quién? A Dios. El término primero y último, ¿a quién le pertenece? Quiero oírlo fuerte. ¿Y el término roca, a quién le pertenece? A Dios. Nadie puede tomarse el título de roca. Ese título solo le pertenece a Dios. Pobre de aquella persona que se declara roca de la iglesia. Un día le tendrá que dar cuentas a Dios, porque ese término solo le pertenece a Dios. Y ese término está dedicado a Jesucristo, y lo vamos a ver. Vamos a Apocalipsis 1:17. Y todo esto tiene que ver con el texto de la humildad. Apocalipsis 1, versículo 17 y 18. Juan, en la isla de Patmos, tiene la revelación de Jesucristo. Jesucristo se le aparece con gran gloria, su rostro brilla como el sol, sus pies como bronce bruñido, sus ojos como fuego, de su lengua sale una espada. Juan cae asustado, cae sin energía, y cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí. ¿Sabes qué? El Dios del universo, el Dios del universo, a sus hijos los abraza y los levanta. Pero los de Él están a sus pies y Él nos levanta. El hombre arrogante no quiere nada que ver con Dios y un día se va a doblegar ante Él. Mira lo que le dijo Jesús: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué término dice ahí? Primero y el último. ¿Qué término leímos en Isaías que Dios tenía? Primero y último. Lo dijo Isaías y acá Jesús dice: yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto. Él tomó un cuerpo para llevarlo a la cruz, pero Él existía desde antes como Dios. No dejó de ser Dios cuando llegó a la cruz, pero tomó un cuerpo y lo presentó en la cruz como ofrenda por nosotros. Entonces vemos, dice: el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ve ahora Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo, este es el ángel que le está dando la revelación. Pon tu mano en el capítulo 22, pero vete al capítulo 1. Y en el capítulo 1 vamos a ver el versículo 1, donde Juan nos escribe lo siguiente: la revelación de Jesucristo, es decir, el quitar el velo, que Dios le da una revelación a Jesucristo. Jesucristo conoce todo, pero Dios Padre le dice a Jesucristo: te doy esta revelación del futuro que tú conoces, pero te la doy para que se la des a tus siervos. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? El Padre le dice al Hijo: te doy tu revelación, la revelación de Jesucristo, de quién eres tú
y de lo que va a pasar, te lo doy para que se los muestres a tus siervos. Pero Jesús se lo da a conocer a sus siervos por medio de ¿quién? De un ángel de Jesús. Y eso dice el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿a quién? A Jesucristo, para mostrar a sus siervos. ¿Los siervos de quién? De Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de ¿qué? De su ángel. ¿El ángel de quién? Amigos, solo Dios tiene ángeles. Jesucristo es Dios de los ángeles, porque Él es Dios, y eso lo leemos en el capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, Curios, es un título de Jesucristo. Cuando Pablo iba hacia Damasco y se le aparece Jesús, Señor, le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y muchos dan coces contra la verdad del Evangelio hasta que se rinden a la verdad del Evangelio y dejan las tradiciones muertas cuando tienen un encuentro con Jesús, como yo lo tuve y como muchos de ustedes. El Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. ¿Qué leímos en el capítulo 1 de Apocalipsis? ¿Quién envió a su ángel para mostrar a los siervos de él lo que va a suceder? ¿Quién lo envió? Cristo. Y vemos que aquí Cristo es mencionado como el Dios de los espíritus de los profetas. Dios, Jesucristo es Dios de los espíritus de los profetas. Y dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién es el que viene? Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No dice el que guarda las tradiciones, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Juan cayó postrado al ángel, impresionado. ¿Sabes qué hizo el ángel? Levántate, mi amigo, yo solo soy un siervo como tú. Me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de su libro. Adora a Dios. El único digno de adorar es Dios. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio a compartir el evangelio, él estaba en Jope, en el puerto, en el Mediterráneo, cuando tiene la visión y Dios le habla y manda a traerlo para que vaya a donde está Cornelio, en Cesarea, y va Pedro a donde está Cornelio, y cuando llega Cornelio se le arrodilla, y Pedro le dice, levántate, soy un hombre como tú. Amigo, el único que merece que nos arrodillemos ante Él no es el Papa, es Jesucristo. No es un pastor, hermano, porque así como está ocurriendo dentro de la iglesia católica, está ocurriendo en algunas iglesias protestantes. Hay un líder dentro de la iglesia, no quiero mencionar nombre, muy famoso, fue usado por Dios tremendamente, tremendamente. Y habían algunos pastores de Calvary que eran miembros de su junta directiva, pero de repente se le subieron los humos y andaba con su anillo, y la gente llegaba y se le arrodillaba y le besaba el anillo, dentro de la iglesia protestante. Amigos, la arrogancia del hombre no conoce fronteras. No conoce fronteras. El único que merece que nos arrodillemos ante Él es Jesucristo, no una estatua de madera, ni un hombre de carne y hueso. Jesucristo, Dios. ¿Podemos decir amén? Dios. Y en versículo 10 dice, también me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. ¿Quién es el que va a recompensar sino Dios? Y aquí está Jesucristo diciendo, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Se acuerdan quién era el primero y el último? Que leímos en Isaías. ¿Quién era el primero y el último? Jehová. Y aquí, ¿a quién se le aplica ese término? A Jesús. Jesús es Jehová. ¿Podemos decirlo?
En esta iglesia reconocemos que Jesús es Jehová. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Se acuerda que leímos en la primer capítulo de Apocalipsis? Que Dios le dio la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo para dársela a conocer a sus siervos, a los siervos de Jesús, la cual Dios lo dio a conocer por medio de su ángel. ¿Nos dimos cuenta? Y acá vemos en el capítulo 22, versículo 6, que Jesús envía a su ángel. Y Él es mencionado como el Dios de los espíritus de los profetas. Y en el versículo 16 de Apocalipsis 22 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel. No hay duda, no hay lugar a duda. A fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente en la mañana. El espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. El espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Por qué está diciendo esto Juan? Oye bien lo que dice, el espíritu dice, ven. ¿Ven a quién? A Jesús. ¿Puedo ir a Jesús? Él está hablando de la venida de Jesús. Primero el espíritu y la esposa dice, ven a Jesús, ven, le está diciendo a Jesús, ven. Pero luego le dice al mundo, ven a Jesús. ¿Sí me explico? Primero está llamando a Jesús. El espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye dice, ven. Pedirle a Jesús que venga. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y el que tiene sed, venga. No está hablando ahí de Jesús, está hablando de que nosotros vengamos a aquel a quien le estamos diciendo, ven. ¿Podemos verlo claramente? ¿Podemos verlo o no? Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente el agua de la vida. Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí. Como dice la Escritura, todo el que cree en mí, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Bueno, vete a Apocalipsis 21, versículo 6. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Un momento, en el versículo 12 del capítulo 22, Jesús es mencionado como alfa y omega, como el principio y el fin, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Cierto o no? Ahora ve una vez más, en el capítulo 21 de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El espíritu dice ven, la esposa dice ven, y el que quiere diga ven. Y el que tiene sed, venga y tome el agua de la vida. ¿En dónde? En Jesucristo. Entonces acá Jesucristo dice en el versículo 6, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Por todos lados, yo te puedo enseñar escritura tras escritura. De hecho, tenemos un folleto que se llama Reflexiones sobre el Hijo de Dios. Es un libro que escribí para defender la deidad de Cristo hace años. De hecho, fue mi primer folleto que escribí, cuando empecé a escribir por fe. Está en el internet, te vas a elvela.com y lo puedes bajar gratis. Y lo ha bajado miles de personas ya. En los últimos 3 años más de 25,000 personas lo han bajado gratis. Pero el punto es, la deidad de Cristo es tan importante, negarla es absurdo, y no solo es absurdo, trae consecuencias serias. Como que si fuera poco, vamos a Juan 20, versículo 24 al 29. Hemos hablado de la resurrección de Jesucristo, la celebramos recientemente. Nos regocijamos en la resurrección de Jesucristo al final de la Semana Santa. En Juan 20, versículo 24, leemos de que Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, el domingo de resurrección, cuando Jesús resucita, los apóstoles están reunidos, pero Tomás no está con ellos. Entonces el siguiente domingo,
Los apóstoles le han dicho a Tomás, el Señor se nos apareció. Y Tomás dice, si no veo yo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. Otra área donde los testigos de Jehová se contradicen, porque ellos niegan de que Jesús fue crucificado con los brazos extendidos. Lo más interesante es que ellos piensan que fue amarrado de esta manera, o que solo tuvo un clavo. Pero acá nos muestra la Escritura que fueron 2 clavos, porque dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos. Y sabe que en la Biblia de los testigos de Jehová dice eso también. Y ya se metieron en problemas porque no la pueden cambiar, porque tienen un puño de Biblias que dicen eso. Si no en sus manos la señal de los clavos, eran 2, uno en cada mano. Y pongo mi mano, pongo mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en el costado, no creeré. Bueno, guess what? Imagínate que a la siguiente semana, el domingo, están reunidos y se aparece Jesús. ¿Y sabes a quién se le dirige? A nadie menos que a Tomás. Va donde Tomás y le dice, Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús no le dijo, levántate, adora solo a Dios. Jesús aceptó adoración de Tomás. Señor mío y Dios mío, porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creyeron. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Podemos decir amén? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Bueno, vemos acá que Jesús es el primero y el último. Jesús es el alfa y el omega. Son términos que solo le corresponden a Dios. Jesús es Dios. ¿Podemos decir Dios? ¿Sabe que hay otro término que no le podemos dar a nadie más? ¿Cuál fue? Que yo lo mencioné. ¿Puedo oírlo? ¿Puedo oírlo fuerte? Roca. Eso dice en Isaías. Vete a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Se encuentra en la Escritura, aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Esa es la piedra de la iglesia. Está hablando del edificio de la iglesia, no de un edificio físico, sino un edificio vivo de creyentes que forman la iglesia. El que cree en él no será avergonzado, mi amigo. Dios no nos pide que creamos en un hombre. Dios nos pide que creamos en su Hijo Jesucristo. No hay ningún hombre en Jesucristo. Porque el que cree en un hombre es maldito. Maldito el hombre que cree en el hombre, y hace de la carne su fortaleza. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace carne su fortaleza. Bendito el hombre que confía en Jehová, y Jehová es su confianza. Este precioso valor es para vosotros los que creéis la Escritura, por encima de las tradiciones de hombre. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Esto me motivó a mí a escribir un libro que se llama Sobre esta roca, y tenemos copias del libro Sobre esta roca. Si quieres accesarlo por el internet, lo bajas gratis. Tenemos bastantes downloads, lo han bajado bastantes personas, y les ayuda a aclarar qué quiere decir cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso decir Jesús? Eso está bien claramente presentado ahí. No tenemos tiempo ahora para extendernos, pero queda claro que el único que tiene el nombre de roca es Dios, y que Jesucristo es mencionado roca en el Nuevo Testamento. Jamás es mencionado Pedro como la roca, es mencionado como piedra. Tú eres Petro, piedra, y sobre esta roca. Pero no solo Pedro es mencionado como piedra, nosotros somos mencionados como piedra. Vea el mismo capítulo 2, versículo 4, y viniendo a él, a Cristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. También nosotros somos piedras. ¿Podemos decir amén?
El hecho de que Jesús es Dios es importante. En Juan 8, si vas al capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículo 56, leemos que en la conversación que tiene Jesús, dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aunque no tiene 50 años, ¿has visto a Abraham? Aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O sea, Jesús no existe desde que apareció en Belén, Él existe desde toda la eternidad. En verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué quisieron matar a Jesús a piedras? Porque ellos entendieron que cuando Jesús dijo, antes que Abraham naciera, yo soy, estaba usando un nombre de Dios. Cuando se le aparece Dios a Moisés en la zarza ardiendo, y le dice Moisés: ¿y quién le digo de que me envía? Diles: yo soy el que soy. Yo soy. Y ese es el término que usa Jesús. Más adelante, en el capítulo 10 de San Juan, versículo 31, en los días de la fiesta de la dedicación, ahí por diciembre, antes de que Jesús fuera a la cruz en marzo, abril, leemos de que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El Antiguo Testamento menciona que Jesús es Dios. El Nuevo Testamento menciona que Jesús es Dios. Jesús declaró ser Dios. Sus enemigos lo acusaron por declarar ser Dios, por hacerse como Dios. Lo crucificaron por eso. ¿A quién vas a creer? ¿A los testigos de Jehová? ¿O a la Biblia? ¿A Jesús? ¿A los apóstoles? ¿A los profetas? Y al Espíritu que nos da testimonio de la verdad. Ve a Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. Palabra de Jehová. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jehová. Ve el versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Y se me mirarán a mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Puedo oírlo? Quiero oír convicción. ¿Quién está hablando ahí? Él está diciendo, porque empezamos el versículo 1, palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Quién está hablando? Jehová. Y en el versículo 10 dice, derramaré. ¿Quién es el que va a derramar sobre la casa de David el espíritu de súplica? Jehová. Y me mirarán a quién, dice, a mí, a quien han traspasado. ¿A quién traspasaron? A Jesús. ¿En dónde? En el costado. ¿Cuándo? En la crucifixión. Jehová está declarando que Él es Jehová, Jesús. Y mira lo que dice, y se lamentarán por Él como quien se lamenta por un hijo único. Jesús es el unigénito del Padre. Y llorarán por Él como se llora por un primogénito. Jesús es el primogénito. Y nosotros somos hermanos menores de Él. Pero no en el sentido de ser dioses, pero hemos sido adoptados a la familia de Dios. ¿Podemos decir amén? Por fe. Entonces, ¿por qué es importante esto? Número uno, porque la edad de Cristo es muy importante. Pero ahora conectémoslo con el texto de Filipenses, que esto es bien importante. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse, pero se despojó a sí mismo. Pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Podemos decir se despojó a sí mismo? Okay. Él no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse. Te hago una pregunta. ¿Hay alguna posición más alta que ser Dios?
¿Hay alguna posición de autoridad más alta que la que tenía Jesucristo? ¿Hay alguna posición de riquezas y de honor y de gloria que la que tenía Jesucristo? ¿Puedo oír un no? No. ¿Y sabes que Jesús no se aferró a eso? No se aferró a eso por amor a nosotros. Se aferró a la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿Jesús se aferró a su posición de Dios? No, se aferró a la voluntad del Padre, que era salvarnos a nosotros. ¿Sabes qué? Muchas veces nos aferramos a lo que Dios nos ha dado. ¿Puedo oír un amén? Muchas veces nos aferramos a la salud que Dios nos ha dado. Y cuando el Señor nos la quita, le damos la espalda. Muchas veces nos aferramos al cónyuge que Dios nos ha dado, y cuando nos da la espalda, nosotros le damos la espalda a Dios. Muchas veces nos aferramos a la posición económica que teníamos, y cuando se viene el negocio para abajo, le decimos a Dios, olvídate. Y empiezo a buscar que me lean las cartas y me ayuden. Muchas veces nos aferramos a posiciones de poder o de prestigio. ¿Sabes qué? Eso es idolatría. Porque es poner esas cosas, esas personas por encima de Dios. Jesús mismo, siendo Dios, no se aferró a su posición. No dejó de ser Dios, pero puso a un lado su poder. Puso a un lado todo el prestigio que tenía. Y permitió que al nacer de María algunos le dijeran, tú naciste de adulterio, porque no creían que había nacido del Espíritu Santo. Tú naciste de fornicación. Nació en un pesebre, no había lugar en el mesón a donde ponerlo. Lo despreciaron. Los mismos líderes religiosos lo atacaron. Le escupieron en el rostro. Él se despojó de todo. ¿Por qué se despojó de todo? Porque sabía que el Padre no lo odiaba. Sabía que el Padre lo amaba. Él se despojó de todo con alegría, porque sabía que había un propósito muy grande en eso. Él se pudo despojar de esas cosas. Tú no te despojas. Tú muchas veces hay gente que se despoja de Dios porque perdió riquezas, porque está aferrado a las riquezas, está aferrado a esto, está aferrado a lo otro, porque no se ha dado cuenta que Dios tiene algo mejor que todo eso. Y cuando pierde esas cosas, se olvida de Dios. Las personas que se aferran a cosas o a personas en lugar de Dios, cuando cambian las circunstancias, entran en crisis, porque están aferradas a las circunstancias, no a Dios. Y le dan la espalda a Dios. De hecho, cometieron adulterio desde el momento que aman a sus circunstancias más que al Creador. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Se aferró a la voluntad del Padre, y eso es humildad. Eso es humildad. No venir cabizbajo. Jesús nunca anduvo cabizbajo. Jesús nunca anduvo cabizbajo, pero es el ejemplo de humildad. Él no se aferró a nada, excepto a la voluntad de Dios. Ese es nuestro ejemplo a seguir. No nos aferremos a nada, aferrémonos a la voluntad de Dios. Óyeme bien, Dios no cambia nuestras circunstancias porque le gusta hacernos la vida miserable. Dios me ha bendecido mucho, pero hay áreas donde no las entiendo. Pero sé que Dios las ha usado para su gloria. Hay áreas en mi vida que ni te las menciono aquí. Ni te las menciono. Duelen, me volverían loco si las trato de entender. La única manera donde puedo hallar respuesta es en la cruz de Cristo. Es el único lugar donde le hago respuesta a las circunstancias en que Jesús me ama. Yo aquí estoy pastoreando porque sé que Jesús me ama. Porque sé que Jesús me ama. Porque hay circunstancias que si yo no supiera que Jesús me ama, yo andaría por otro camino. Pero Jesús es verdad. Jesús es luz. Jesús es real.
es real. Y yo me aferro a Jesús, no a mis circunstancias. Yo me aferro a Jesús, no a mis circunstancias, porque Él es real. Juan dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En Romanos, Pablo dice, nosotros sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Sabes qué significa todas las cosas? Sufrimiento, desprecios, traiciones, golpes, patadas, pero también una familia linda en el Señor. Una familia linda en el Señor. Y un gozo y una paz que el mundo no conoce. Un gozo y una paz que el mundo no conoce. Un amor puro que el mundo no ha experimentado. Que el mundo no conoce. Una gracia que nosotros conocemos. No tenemos que andar con culpa. Porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. No tenemos que tener culpa en nuestro corazón. Sabemos que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Y eso me da a mí la alegría y el gozo de poder hablar de Jesús. No porque tenga justicia propia. Pero sé que estoy revestido con la sangre de Jesús. Sé que estoy revestido con la sangre de Jesús. Y esa sangre, ese sacrificio, ese amor me mueve a servir a Jesús y a querer ser recto, no porque quiero entrar al reino de los cielos con mi rectitud, porque entonces nunca entraría, pero porque mi Jesús merece todo. No quiero hacer nada que vaya contra Jesús. Ese es el evangelio que tenemos. En Hebreos Pablo dice, bueno, no sé si es Pablo el que lo escribió, no sabemos, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera puesta por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando su vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Que Jesús soportó la cruz porque tenía la vista en el gozo. ¿Sabes cuál era el gozo? Tú y yo. Es el gozo de Jesús que nos iba a rescatar. Entonces Jesús se despojó. Jesús no se aferró a su posición porque había algo mejor. Él iba a recuperar su posición, pero no solo iba a recuperar la posición que tenía antes. Además, iba a tener millones de almas que vamos a estar unidos con Él toda la eternidad. Y le producimos gozo a Jesús. ¿Sabes qué? Cuando yo vine a Cristo, experimenté amor a mis hermanos en la fe. Yo nunca había experimentado eso, porque no era cristiano. No estoy hablando de denominación. Pero cuando recibí a Cristo, cuando yo veía a alguien que había recibido a Cristo, yo me regocijaba y siento amor por la iglesia. ¿Sabes qué? Los que somos hijos de Dios amamos a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es la familia de Dios. Y no puedes decir que amas a Dios si no amas a la iglesia de Dios. No puedes decir que amas a Dios y odias al cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Puedo oír un amén? Entonces, hermanos, no nos aferremos a nada excepto a la voluntad del Señor. Pero podemos ver que Jesús es Dios. Y que Él no se aferró a todo eso para venir a darnos salvación. La pregunta es, ¿en qué roca estás tú? ¿En qué roca? ¿En qué roca estás parado? Jesús dijo, el que escucha mis palabras
y las obedece. Es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, pero no se cayó porque estaba fundada en la roca. Jesús y su palabra es la roca. Y el que oye estas palabras mías y no las obedece es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y grande fue su destrucción. ¿Por qué? Porque había sido edificada sobre la arena. La única roca es Jesucristo, su palabra. Edifica tu vida en Cristo. Él no nos va a fallar. Jesús nunca nos va a fallar. Él es un gran refugio. Jesús es un gran refugio. ¿Quién puede decir amén? Jesús es un gran refugio. Yo no estaría aquí feliz si no supiera que mi salvación está en las manos de Jesús. Yo no estaría aquí feliz si no supiera que yo voy a llegar a mi meta porque Jesús es fiel. Jesús es fiel. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has hecho a Jesucristo la roca de tu vida, Jesús es el Redentor. Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Recibe a Jesús hoy mismo. Te voy a invitar a que cierres los ojos. Ya sea que nos veas por el internet, en el futuro en nuestra página web o en otro medio, en la radio, o estés en el salón familiar, te invito a que recibas a Jesús. Ora conmigo. Pon tu fe en Jesús. Dios eterno, te pido perdón por mis pecados. Repite conmigo, Dios eterno, te pido perdón por mis pecados. Si es que no has recibido a Cristo y lo quieres recibir, y te invito a que lo recibas. Creo que Jesús murió en la cruz por mí y que derramó su sangre en la cruz por mí y que su sangre es preciosa y suficiente para pagar por mis pecados. Hoy pongo mi fe en Jesús, mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque me aceptas, porque tú has prometido que todo el que viene a ti nunca lo echarás afuera. Y hoy vengo a ti, Señor. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado, bienvenido a la familia de Dios. Te has vuelto un hijo de Dios, no de una organización, no de una denominación, sino de Dios.